Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Voz Puente Radio, donde estás, no es el final. Continuando con la programación para esta tarde, tarde de martes, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento muy especial, ese segmento donde nos acercamos un poquito más a nuestro creador, a ese ser que es el que nos inspira a seguir nuestra vida. Entonces, ese tema es Caminando con Jesús. Así es que bueno, Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, buenas tardes, Jorge, y buenas tardes, amigos todos aquí en México, en Colombia. A todos los que nos escuchan, gracias por estar aquí. Bueno, Rafael, iniciemos entonces con nuestro tema de hoy, con la enseñanza de hoy. Adelante. Bueno, muchas gracias. Pues hoy quiero hablarles, he titulado a este segmento, al del día de hoy, Jesús es el mismo siempre. Algo resumido de lo que es Jesús, pero que da idea de lo que quiero hablar el día de hoy. Y si tuviera un objetivo para esta charla, yo les diría que mi objetivo es, citaría Efesios 3:18 y 19, donde dice que para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Me gustó este versículo porque resume como la idea de lo que quiero hacer hoy. Esta porción de la Escritura nos dice que para conocer algo, pues tenemos que saber cuáles son sus detalles y sus características. Nos habla de anchura, de longitud, de profundidad, de altura. Y cuando queremos conocer un objeto físico, pues lo pesamos, lo medimos y tomamos todas sus características para saber exactamente de qué estamos hablando. Y ese principio aplica igualmente en las cosas espirituales. Aquí nos pone de ejemplo esta porción de Efesios, esas medidas para darnos idea del amor de Cristo, que es inmenso, pero que hoy podemos aprender un poco más en esta tarde. Entonces, caminar con Jesús nos va a permitir conocer un poco más el día de hoy acerca de esto. Y pues mi idea es caminar junto a Jesús a través de porciones de la Escritura, del Antiguo, del Nuevo Testamento, que vamos a revisar en esta tarde. Voy a iniciar con el pasaje que probablemente es conocido de muchos de ustedes y se le conoce como los caminantes de Maús. Voy a hacer referencia al capítulo 24 de Lucas, donde pues nos habla de momentos difíciles cuando los discípulos se quedaron sin Jesús. Jesús fue pues crucificado, murió, y aunque había testimonio de las mujeres dentro de los discípulos de que no estaba Jesús en la tumba, pues ellos estaban tristes, tenían incertidumbre, y es ese contexto a través del cual en este pasaje de la Biblia vemos a dos seguidores de Jesús. El pasaje nos narra que iban a un pueblo llamado Emaús, que queda como a 11 kilómetros de Jerusalén, y ellos iban caminando hablando de todas estas cosas tan tremendas que les habían sucedido en esos días. Y nos dice este pasaje de la Escritura que iban hablando de todo eso que había pasado, y mientras discutían, dice esta versión de la Biblia que leo, que es la palabra de Dios para todos, dice, mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos, pero estaban discutiendo tan metidos en su plática, tan acaloradamente, que probablemente ni cuenta se dieron que quien caminaba también con ellos era Jesús. Y dice que no les fue permitido reconocerlo. Y Jesús, como tercer acompañante de estos dos discípulos, les preguntó, ¿y de qué tanto vienen hablando por el camino? Y los hombres se detuvieron muy tristes y lo voltearon a ver, me imagino la escena, y le dijeron a Jesús, ¿que eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado en estos días? Y Jesús les dijo, ¿qué quieren decir con esto? Y los discípulos le respondieron, pues nos referimos a todo lo que le sucedió a Jesús de Nazaret, quien
por sus hechos y palabras, demostró ante Dios y la gente que era un profeta poderoso. O sea, estos discípulos daban testimonio de que habían caminado con Jesús, de que lo habían visto hacer milagros, de que habían recibido sus enseñanzas, y ahora ya no estaba Jesús, y le estaban diciendo a quienes ellos consideraban un peregrino, un extranjero que pasaba por ahí, no sabía las noticias, pues le estaban diciendo que había sucedido eso con este gran profeta Jesús. Y le comentaron y siguieron hablando los discípulos y dijeron cómo los jefes y sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron para que lo sentenciaran a muerte y lo crucificaran. Teníamos esperanza de que él iba a liberar a Israel, sin embargo, después de todo esto, pues ya es el tercer día que sucedió, y aunque las mujeres de nuestro grupo dan testimonio de que no encontraron el cuerpo en la tumba y de que Jesús está vivo, pues estos dos discípulos mostraban incertidumbre. Y estaban en esa plática. A veces yo pienso que en la vida nos puede suceder lo que le sucedió a estos dos discípulos, que en medio de un problema, de una tribulación, cuando estamos pasando por un momento difícil, pues nos enfocamos tanto en el problema y discutimos con la persona que tenemos enfrente del problema, que perdemos de vista que Jesús siempre está a nuestro lado. Y como le pasó a estos dos discípulos, pues está ahí Jesús, pero no vemos que sea Él tan metidos que estamos en el problema. Y cuando yo leo este pasaje de la Escritura, pues lo aplico a mi propia vida y digo, efectivamente, a veces estoy tan atribulado que pues se me olvida ver a Jesús, pero Él siempre está ahí. Entonces, eso nos narra el pasaje de esta Escritura. Y en ese momento intervino ya Jesús y les dijo, pues esta versión de la Biblia, de la palabra de Dios para todos, dice que les dijo, no sean tontos, ¿por qué les cuesta tanto trabajo creer lo que dijeron los profetas? Entonces Jesús los hace reaccionar y les pregunta que todo lo que le pasó a él, pues ya estaba escrito desde antes por los profetas, y les cuestiona su fe en la Escritura. Y Jesús dice, les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las Escrituras, y dice que empezó con los libros de Moisés y después les explicó los libros de los profetas. Y entonces los discípulos pues se decían el uno a otro, me imagino ya muy apenados, que no ardía nuestro corazón de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y quiero resaltar este momento porque pues Jesús no les llamó la atención, digamos, porque eran sus discípulos y porque habían recibido sus enseñanzas y porque lo habían visto hacer milagros sorprendentes, sobrenaturales, porque lo habían conocido. No les dijo, pues que no me vieron resucitar muertos o sanar enfermos, etcétera, etcétera. No les dijo pues las grandes señales que le habían visto hacer, no les reclamó por eso, sino que les cuestionó por qué no creían en lo que estaba escrito sobre él. Y cuando se refiere a Moisés y a los profetas, pues básicamente es lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Y pues en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver a Jesús, aunque no precisamente aparece el nombre de Jesús, pero las Escrituras hablan de él desde el Génesis y libro por libro, siempre si podemos ver con esos ojos espirituales, ver las profecías. En una Biblia de estudio incluso está señalado cuando se hace referencia a Jesús, pues entonces nosotros podemos caminar con Jesús a través de toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y me llama la atención cómo Jesús les remarca la importancia a estos dos discípulos. De lo importante es que lo vean a Él en las Escrituras. Y dicen los discípulos que su corazón ardía cuando Jesús les empezó a explicar las Escrituras. Yo interpreto que ese ardor de corazón en los discípulos es la llenura del Espíritu Santo al ser revelada la Escritura de una manera donde ellos podían ver a Jesús y no solo leer un pasaje. De una manera donde a pesar de que estaban atribulados, pues podían saber que Jesús es el mismo ayer, hoy
y por los siglos. Y me gusta mucho pues la forma tan sabia de Jesús para hacerlos reaccionar. Y efectivamente, entonces les dice, léanme desde los profetas y desde Moisés, porque yo ahí estoy, ahí habla de mí, habla lo que, quién soy, lo que mi padre me mandó a hacer y lo que está pasando ahorita ya estaba escrito. Y esa es la invitación que quiero hacerles hoy, que con algunos pasajes de la Escritura que podamos revisar el día de hoy, pues podamos ver a nuestro Jesús ayer, hoy y por los siglos, porque hay muchas cosas que Jesús ha hablado que tienen que pasar, en donde Él está también, y que nosotros tenemos que verlo, desde el primer libro de nuestra Biblia hasta el último libro. Entonces siempre ha estado presente toda nuestra creación, la existencia tiene un sello de Jesús. Y bueno, el Evangelio de Juan en el capítulo 1 nos dice que en el principio era el Verbo, refiriéndose a Jesús, dice, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Nos habla de el principio, aunque sabemos que Él ha sido siempre, desde los tiempos de sus salidas son desde los tiempos de la eternidad y hasta la eternidad, pero aquí Juan nos hace referencia que desde el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y Él, pues ellos dos estaban juntos. Colosenses también 1:16 y 17, pues nos habla, refiriéndose a Jesús, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de que todas las cosas en Él subsisten. Entonces, podemos ver la presencia de Jesús desde siempre, creando con el Padre, viéndonos a nosotros desde antes que fuéramos en este mundo y viendo el propósito de Dios en nuestra vida también. Y estos dos versículos que acabo de referenciar, Juan 1:1, donde en el principio era el Verbo, y Colosenses, donde dice que todo fue creado por Él, pues en realidad cubren mucho de lo que nosotros alcanzamos a poder comprender de los tiempos. Pero lo que sí comprendemos es que Jesús es siempre. Y pues aquí nos habla de la creación y de su presencia y de la intervención de Jesús. Y bueno, pues son versículos pues del Nuevo Testamento, pero también si nosotros escudriñamos, como dice Jesús, a los profetas, pues se habla mucho de Jesús. Básicamente su venida a este mundo fue anunciada desde mucho tiempo antes y probablemente nosotros conocimos o entregamos nuestra vida a Jesús, algunos ya de adultos. Tal vez teníamos otra fe, otra creencia o no teníamos ninguna y finalmente conocimos a Jesús y entregamos nuestra vida, digamos algunos ya de adultos. Pero el hecho de que hayan recibido a Jesucristo en su corazón, de que hayan declarado su nombre, lo hayan declarado como su Señor y Salvador, siendo adultos, pues eso no quiere decir que antes de eso, que no lo habían hecho o no habían pensado en Jesús, no quiere decir que Jesús no existiera y que estaba atento a su vida y que estaba muy pendiente de ustedes con buenas intenciones para bendecir su vida y para que al final pudiesen conocerle y tener una relación con él. Y me comentaba un hermano muy querido, mi hermano Javier, que es el mayor de nosotros. Una vez me contó que cuando era pequeño, pues iba al trabajo y pues el camión iba muy lleno y tuvo que irse en un estribo, sujeto en un estribo y colgando. En México le decimos de a mosquita, no sé cómo le digan en otros países, pero se fue así colgando, pues para tratar de llegar a tiempo a su trabajo y porque iba muy lleno el camión y no había otra forma. Pero en el trayecto, él da testimonio de que ya llegó un momento que no aguantaba, no tenía más fuerzas para sostenerse y el camión iba muy rápido. Y entonces, pues ya no pudo y él se soltó.
y esperaba lo peor al caerse del camión, pero dice que una mano lo sostuvo muy fuerte por la espalda y eso le impidió que se cayera y le dio ánimos para volver a sujetarse con fuerza. Y entonces él se quedó con, siempre durante algunos años se quedó con, pues con esa duda que quién había sido quien le había sostenido ahí. Y yo tomé esa experiencia donde él nos explicaba lo que había pasado y le dije, es que tal vez tú no conocías a Jesús antes, en ese tiempo, pero Jesús siempre estuvo atento a ti. Yo te puedo asegurar que Jesús te cuidó y te salvó, porque además tú nunca has encontrado la explicación de quién fue. Y fue un momento que yo pude discernir y compartirle a mi hermano acerca del cuidado que Jesús tiene en nosotros. Pues les doy este pequeño testimonio como una manera práctica de decir que Jesús siempre es en nuestra propia vida o en toda la creación. Él es en todo y para todos. Si vamos al Antiguo Testamento y vemos algunos profetas, pues vemos que se habla acerca de Jesús y vemos el cumplimiento de lo que se habló de él en su ministerio. Es impresionante la cantidad de profecías que se han cumplido, pero también puede ser el caso de, pues, de que no lo reconozcamos, ¿verdad? Porque también hay personas que endurecen el corazón y esto que yo les estoy compartiendo acerca de quién es Jesús, pues probablemente en algún momento haya dureza de corazón y no se reconozca de esta manera. Y a mí me llama la atención de una escritura del profeta Oseas, donde Dios habla con todo el corazón a su pueblo y les dice, yo fui quien les enseñó a caminar, yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo lo tomé de la mano, pero no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. O sea que Dios siempre ha estado ahí, aunque a veces nosotros no queramos reconocerlo, o al final sí lo queramos reconocer, pero pongo como ejemplo que a veces incluso la gente, aunque tenga dureza de corazón, Dios dice, como en el caso de Efraín, que habla como un padre que le enseñó a caminar, lo tomó de la mano, pero no quiso reconocer que era Dios quien lo llevaba de la mano y quien lo sanaba. Y dice, esta escritura sigue diciendo, lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, y le quité de su cuello el yugo, y con ternura me acerqué para alimentarlo. Y me encanta el amor con el que Dios narra lo cerca que está de nosotros, cuidándonos, ya sea su pueblo, ya sea nosotros como persona. Y a veces, aunque nosotros no le correspondemos, el amor de su gran amor de padre, pues no se detiene, dice, era yo quien lo sanaba, lo atraje con cuerdas de ternura, lazos de amor, le quité el yugo, con ternura me acerqué para alimentarlo. Entonces, eh, pues yo quiero en esta tarde que pues crezcamos en esa fe de saber que Jesús dice, lo que me han visto hacer a mí, pues les muestra al Padre. Y que Jesús siempre ha estado con nosotros y nos muestra el corazón de amor del Padre. A veces, aunque no queramos reconocerlo, a veces sí lo reconocemos, pero el propósito de hablar de Jesús es que tengamos esa certeza de que ha estado con nosotros, está con nosotros y no nos va a dejar en lo que viene. Y bueno, en el ministerio de Jesús, pues la gente se empezó a preocupar cuando, sobre todo la clase sacerdotal, los escribas, fariseos, el sacerdocio se empezó a preocupar por Jesús porque pues ellos ya tenían muy bien reglamentado la adoración a Dios en el templo y ya tenían todo muy organizado, de manera que ya no cabía Jesús ahí. Pero Jesús habla con ellos y les dicen, no piensen que vine a destruir la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No vine a destruirlas, sino vine a darles el completo significado. Y es aquí donde Jesús pues, nos muestra que el Antiguo Testamento tiene su verdadero significado en el Nuevo Testamento y que la palabra es una. Y Jesús trataba de enseñarle eso a la gente que lo rechazó en el momento en que vino.
Y Jesús nos habla hoy también a nosotros, cuando se acerca a nuestra vida, no es para destruirla, sino es para darle el verdadero significado. Así es que Jesús lo hizo antes y Jesús lo sigue haciendo hoy con cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese verdadero significado? Pues bueno, el pueblo de Israel tenía sus mandamientos muy estrictos, que por cierto eran muy difíciles de cumplir, pero Jesús les da el verdadero significado de la manera como obedecer a Dios, de una manera posible de obedecer a Dios. Y entonces, pues en Mateo 5 empieza a hablar a todo el que le escuchaba en ese momento y les hace referencia a las escrituras y les dice, escucharon que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y pues parece que es algo más difícil de cumplir que la ley que hasta ese momento no había podido cumplir el pueblo, ¿no? Dice, em, cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano también. Entonces, de momento parecería que es algo mucho más difícil de cumplir, pero para allá voy. También les dijo, no cometerán adulterio, pero oyeron que fue dicho, no cometan adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, cuando Jesús habla del Antiguo Testamento y de la ley y del verdadero significado que Él le vino a dar, parecería que es algo mucho más difícil de cumplir, pero en realidad el amor que nos muestra Jesús hace muy sencillo obedecer a Dios. Quita la dureza del corazón y lo que a veces queremos cumplir con nuestros propios esfuerzos, pues es fácil cumplirlo por amor. Y yo sé que muchos de los que estamos escuchando en esta tarde este mensaje, pues hemos manifestado amor y hemos querido a las personas y no nos es difícil hacer cosas buenas por las personas que nosotros queremos y amamos. Y ese es lo que Dios nos quiere enseñar, que sí tiene unos mandamientos, unos límites que, para protegernos, pero que es mucho mejor cumplirlos en amor. Entonces, este título que le puse al segmento del día de hoy, de Jesús es siempre, aplica en todo momento. Estoy por eso combinando pasajes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y tratar de confluir en lo que Jesús nos enseña de que es su palabra. Dice que toda palabra es pura y es verdadera de lo que está escrito en la Biblia. Entonces, para poder caminar con Jesús, como llamamos al segmento, para poder tener la certeza de que Jesús está siempre con nosotros, pues no se trata de que sean esfuerzos humanos, sino se trata de entender que Jesús pagó el precio con su vida, por lo que ahora tú y yo, creyéndole y obedeciendo sus mandamientos que no son gravosos, cuando lo hacemos por fe, por convicción y por amor, y eso nos es suficiente para caminar con Él. Ya Jesús hizo el sacrificio, ya lo pagó y por eso el completo significado de los mandamientos es que ya no es algo que tenemos que hacer que cuide las apariencias, sino es algo que tiene que salir de nuestro corazón para que nos sea muy fácil caminar con Jesús. Así es que, pues el tiempo que nosotros tenemos es corto en el segmento. En realidad no, pues da mucho tiempo para estar hablando de cómo el Antiguo Testamento habla de Jesús, cómo lo iban a crucificar, cómo le iban a quitar sus ropas, cómo se iban a burlar de él, cómo iba a resucitar al tercer día. O sea, todo lo que está profetizado acerca de Jesús está escrito desde el Antiguo Testamento. De hecho, pues Dios incluso le da una promesa a Moisés y dijo, levantaré profeta con poder.
como fue reconocido Jesús en su ministerio, que dijeron, habla con toda autoridad y es un profeta de Dios. Y pues tal vez para eso me alcanza el tiempo del día de hoy, para que pues todos veamos con esos ojos siempre la Escritura, buscar a Jesús en todo pasaje, porque Él siempre ha estado con el Padre, lo dice Proverbios, cuando habla acerca de la sabiduría, dice que tomaba solaz, descanso en todo tiempo y juntos estaban creando el mundo. Y es algo muy bello que nos revelan las Escrituras, cómo Jesús siempre ha estado pues atento a nosotros, atento a la creación, dispuesto a dar su propia vida porque nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Así es que quiero cerrar este tiempo, el tiempo del día de hoy, para dejar esto como conclusión. Eh, debemos ver a Jesús con esa perspectiva de eternidad. Ya lo dice la Escritura, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Debemos tener certeza en nuestra relación personal con Jesús de que aun que no tuviésemos conciencia de Él antes de recibirlo en nuestro corazón y de que como no habíamos nacido espiritualmente de nuevo, vamos, no por ese solo hecho de que Jesús no había llegado a nuestra vida, no quiere decir que no existiera Él en nosotros y que estuviera siempre esperando a que tomáramos esa decisión. Siempre está con nosotros en momentos de gozo, en momentos difíciles, está ahí amándonos, pero sobre todo recordándonos el deseo de Dios, nuestro Padre, para tener una relación íntima con nosotros. Entonces, voy a cerrar la plática del día de hoy. El día de hoy ese fue nuestro caminar con Jesús, una perspectiva Antiguo Nuevo Testamento y unas escrituras que lo confirman. Y bueno, pues si me permiten, no lo hice en mi primera intervención la semana pasada, pero hoy quiero hacer una oración para cerrar esta charla. Te doy gracias, Dios, por este privilegio para hablar de tu palabra y te doy gracias por tener estos medios que nos permiten llegar a más personas, conocernos a la distancia. Sé que es mejor de manera presencial, pero como hijos tuyos estamos dispuestos a usar todos los medios posibles para que tu palabra llegue al corazón de todas las personas. Y yo te doy gracias por el tema de esta tarde. Sé que es un tiempo corto, sé que es algo que se expone de una manera rápida, pero mi confianza siempre está en que hay un corazón que necesita escuchar lo que se dijo hoy y que tu palabra llegará para cumplir el propósito en las personas que tú has pensado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, amigos, muchas gracias por su atención. Les mando un saludo desde la Ciudad de México y pues los espero en la siguiente semana.